Bueno, nosotros somos el grupo número 3 y vengo a explicarle un poco acerca de nuestro código de la tabla hash. Primero, obviamente, creamos una clase llamada hash. Luego creamos un arreglo, unos variables tipo entero que nos servirán más adelante. Creamos un tamaño que le apuntamos a tam y un arreglo llamado dato. Y el arreglo .field que sirve para colocar estática todos los datos dentro del arreglo. Luego vamos con el método insertar, para llevar a parámetros de datos, tipo dato llamado datos y string llamado code país, que hace referencia al código del país. Crearemos un entero llamado índice de arreglo y creamos una variable tipo char llamada c. También creamos un entero llamado suma hash al que la igualaremos a 0 y crearemos un ciclo. Cuando i sea menor que el código del país, entonces se agregando. Esto es para ir agregando al arreglo los datos correspondientes. Luego apuntaremos el char a igual al código del país punto char add. El char lo que hace es que convierte la cadena y le asigna un número basado en su índice. Es decir, que si, como ejemplo, char add lo colocamos, la C sería el índice 0, la H sería el índice 1 y así. ¿Esto para qué? Bueno, porque a la hora de sumarlos, esto para asignarle un código, ya que el código del país, asignarle, perdón, un índice, ya que el código del país es string, y a la hora de asignarle un índice para colocarlo en la tabla, tendremos que sacar su módulo. Entonces, esto lo hacemos para convertirlo y luego sumarlo aquí para hacer un entero. Luego aquí el índice del arreglo, la variable que tenemos aquí, le sumaremos, le igualaremos a la suma hash, este de aquí, y sacaremos el módulo entre 498, que es la cantidad de países que hay. Es decir, la suma de un código de un país entre su módulo nos dará un índice. Y luego hacemos un while, mientras el arreglo, índice arreglo sea distinto de null, entonces agregaremos, seguiremos agregando, perdón. Y luego el arreglo, índice arreglo, lo igualamos a la variable datos. Para evitar la colisión, lo que se hace usualmente es que cuando se repite un número, por ejemplo, ambos están en el índice, ambos tienen el número de índice 2, digamos Honduras y Guatemala, lo que haría es que el último que entró se desplazaría a un lugar. Es decir, si le toca el índice 2 que ya está ocupado, se desplaza al 3. Si el 3 está ocupado, se desplaza al 4. Si el 4 está ocupado, se desplaza al 5. Y así sucesivamente hasta encontrar un lugar vacío dentro del arreglo, un índice que él pueda estar, así para evitar colisiones de índices de datos con el mismo tipo de índice. Luego tenemos un método para mostrar la tabla, que es un método sencillo, que solo tienes un for para recorrerla. Luego igual al dato igual a temp, arreglo, y esto es para que a la hora de buscarlo también no nos dé la dirección de memoria. Y luego solo se imprime concatenando las respectivas variables con las palabras para que se mire más presentable. Luego tenemos el método buscar, el cual llamamos buscar clave, que es un string con parámetros string, un string que es código país. También necesitaremos un índice arreglo, un char. Haremos básicamente lo mismo aquí que agregar un entero llamado suma hash igual a 0 y recorrerlo para que lo busque. Cuando lo recorremos, igualamos a la variable char a código país.charadd, lo mismo. Aquí básicamente lo mismo que agregar, sumamos para obtener un índice, para obtener un número en el cual sacar el módulo.
Toda esta parte es parecida a la de ingresar. Lo que cambia es aquí. En dato temporal lo igualamos a dato arreglo, cuando inicia arreglo, y luego colocamos un if. Si el código país es igual al temporal punto código país, entonces retornaremos el temporal punto país, es decir, el país con el código correspondiente. Si no, entonces, mientras el índice de arreglo sea menor que 498, este se irá agregando. Y si el código del país es igual al temporal del código país, entonces el dato arreglo dentro del índice llamado índice arreglo, que es el índice asignado a cada país, retornará ese mismo país. Es decir, que aquí seguirá buscando, si no lo encuentra, seguirá buscando. Si no encuentra nada, retornará un nulo, es decir, que no existe el país. Aquí tenemos la clase dato, que es un constructor en el cual hicimos los respectivos constructores para los datos, para el string país, obtener país, el set país, obtenemos el código país y el setear el código de país. Aquí tenemos la clase principal en donde se hacen las pruebas. Aquí ya mandamos a llamar al archivo .csv, muy parecido a ejercicios anteriores. Aquí mandamos a llamar, por ejemplo, al método crear, donde obtenemos la tabla y insertamos los nuevos datos que vienen de el archivo .csv. Vamos a hacer un ejemplo de la funcionalidad en este momento. Tarda un poco debido a que son 400, son muchos países. Sin embargo, aquí están todos los países con su respectivo índice. Taiwán, por ejemplo, Tanzania, Serbia, Samoa, Rumania, Portugal. De este lado vemos su índice sacado debido al módulo, el cual se dio con la suma de cada uno de estos de su código, así como dice el ejercicio, como recomienda el ejercicio. Entonces, este es su índice. En cada tabla no hay repetidos y para evitar colisiones, como había dicho antes, lo que hacemos es pasar al siguiente hasta que encuentre un lugar vacío. Aquí podemos ver todos los países. Obviamente, mucho debido a que son sumas, no pueden iniciar en uno, es decir, no puede haber índice 1, porque al ser tres signos, hacer tres letras de código, cuando se convierten a índice, aunque este sea 0, ambos se pueden sumar, entonces no puede ser 1, por lo que estos se suman. Ahora probaremos el método de buscar, poniendo al azar 4 países. Bueno, entonces para buscar, colocamos, mandamos a llamar el método mostrar, esto para que nos imprima el país con el código ingresado. En este caso la instancia es tabla 1. Luego hacemos una pequeña, un system out print line para imprimirlo. Mandamos a llamar a la instancia, buscar clave, ingresamos la clave BGD, que en este caso sería Bangladesh, y corremos y vemos que nos da el país aquí, Bangladesh. Podemos probar con otro también. Podemos probar también, por ejemplo, con Albania, que si no me equivoco, su código sería LB. Su código sería LB. Guardamos y probamos.
Bueno, como podemos ver, aquí nos da el país Albania, con su código ALB a la hora de buscar, nos devuelve Albania, el cual es un código correcto, ya que este se usó para identificar a este país. Podemos seguir probando, por ejemplo, otro país que no inicie con nada, vamos a leer por letra. Podemos probar con el código GTM, por ejemplo. Guardamos y compilamos. Esperamos un momento que el programa empiece a ejecutarse. Y aquí tenemos Belice. Como podemos ver, podemos probar con muchos códigos y al final nos responde con su país correspondiente, como ya vimos en los distintos ejemplos. Entonces, pues, este es nuestro código. Y aquí finalizaría nuestro video. Muchas gracias.